Y si te dijera que la guerra más decisiva de Israel no fue liderada por un rey, sino por una mujer. Y si lo que la historia borró con silencio, hoy regresa para despertar tu alma. Esta es la historia de Débora, la profetisa, la jueza, la estratega, y la voz de Dios en tiempos en que nadie se atrevía a hablar. Israel estaba fragmentado. Roto por dentro. Los caminos eran inseguros, los pueblos estaban sometidos, y el miedo gobernaba desde la sombra. 40 años de esclavitud mental bajo el dominio de Jabín, rey de Canaán, y su temido general Sísara, cuya armadura de hierro no solo cubría su cuerpo, sino su corazón endurecido. Las tribus de Israel no tenían rey, ni ejército organizado, ni esperanza. Y cuando los hombres dejaron de escuchar, Dios habló, a través de una mujer. Débora no era reina, ni heredera del linaje militar. Era profetisa. Pero no una cualquiera, se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Allí, el pueblo subía a consultarla como juez. ¿Por qué? Porque había en ella algo que no tenían los demás, conexión directa con el cielo, sabiduría que no venía de libros, y una valentía que no dependía de músculos, sino de visión. Pero Débora no estaba satisfecha con resolver disputas. Ella veía más allá. Veía la esclavitud del espíritu en su pueblo. Veía el miedo como un enemigo más letal que cualquier lanza. Y un día, escuchó la voz. No del pueblo, sino del Eterno. Dile a Barak que se levante. Que tome 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón. Que suba al monte Tabor. Porque entregaré a Sísara en sus manos. Barak era valiente, pero tembló. Un líder de tropas, sí, pero no de espíritu. Le respondió a Débora, si tú vas conmigo, iré. Pero si no vas, no iré. Y fue entonces cuando Débora se convirtió en fuego. Iré contigo. Pero la gloria no será tuya. Porque en manos de una mujer será entregado Sísara. No solo aceptó el riesgo. Se puso al frente. Una mujer liderando la guerra en un tiempo donde solo los hombres empuñaban espadas. Una mujer que no solo profetizaba, actuaba. Y el plan se puso en marcha. Barak ascendió con sus tropas al monte Tabor. Sísara, confiado en sus 900 carros de hierro, se lanzó a la batalla como quien ya ha ganado antes de empezar. Pero ese día, el cielo intervino. Lluvias torrenciales cayeron sobre el campo. El suelo se convirtió en lodo. Los temidos carros de hierro se atascaron. La ventaja se convirtió en trampa. El terror cambió de bando. Barak descendió como un rayo. El ejército cananeo fue aplastado. Y Sísara, humillado, huyó a pie, buscando refugio en la tienda de una mujer llamada Jael. Pero ahí lo esperaba su destino. Jael lo mató con un golpe certero, y así se cumplió la palabra de Débora. Pero esta historia no termina con una victoria militar. Lo que viene, es aún más profundo. Porque lo que Débora hizo no fue solo liderar una guerra. Fue levantar una nación desde su raíz espiritual. Ella compuso un cántico. Un himno que no solo narraba lo sucedido, sino que reescribía la identidad de su pueblo. Despierta, Débora, despierta. Entona un canto. Y mientras esa canción se elevaba entre los ecos de la montaña, no solo celebraba una batalla ganada. Era una profecía viviente. Un llamado al despertar espiritual de Israel. Porque una mujer se atrevió a ver lo que nadie más vio. A liderar cuando otros temblaban. A hablar cuando el mundo estaba mudo. ¿Pero qué más escondía Débora? ¿Qué conexión tenía con el linaje espiritual que siglos después desembocaría en Jesús? ¿Por qué su liderazgo fue silenciado durante siglos? Eso, lo descubrirás en la siguiente parte. Y lo que viene, te cambiará la forma en que ves a las mujeres, al liderazgo y al mismo Dios. Si has llegado hasta aquí,
detente un segundo. Porque lo que vas a descubrir a partir de ahora no lo enseñan en las escuelas, ni se predica en los altares. Es la otra cara de la historia. La que la tradición ocultó. La que la Biblia susurra entre líneas, pero que hoy te vamos a gritar con voz profética. Y si alguna vez has sentido que el llamado de Dios no tiene género, ni edad, ni permiso humano, esta historia es para ti. Pero antes de revelarte lo que nadie cuenta sobre Débora y su verdadero rol en la historia sagrada, te pedimos algo: suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like ahora mismo. Porque aquí no solo contamos historias. Las despertamos. Las desenterramos. Las iluminamos. Cada semana te traemos lo que la Biblia insinúa, pero que muy pocos se atreven a declarar. Historias de héroes, mártires, mujeres valientes, profetas invisibles, secretos enterrados, y lo más impactante, su conexión con tu vida actual. Porque Débora no solo fue una profetisa antigua. Fue el eco de un poder espiritual que sigue vivo. Y si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué su historia es una advertencia y una promesa. Después de la victoria contra Sísara, Israel vivió 40 años de paz. Pero esa paz no fue casualidad. Fue el fruto del liderazgo de una mujer que no solo hablaba en nombre de Dios, sino que vivía como si cada paso suyo fuera una orden celestial. La canción de Débora, registrada en el capítulo 5 del libro de Jueces, no es un simple cántico. Es un manifiesto de guerra espiritual. Escucha cómo describe la situación antes de su liderazgo. En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Cesaron los gobernadores en Israel, cesaron, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Madre en Israel. No reina. No soldado. No sacerdotisa. Madre. Pero una madre que no solo cuida, sino que pelea. Que no solo consuela, sino que arriesga la vida para parir una nueva era. Ella no pidió permiso. No se disculpó por ser mujer. No esperó a que un hombre lo hiciera por ella. Se levantó porque nadie más lo hacía. Y eso la convirtió en profeta. En estratega. En guía de una nación. Pero la parte que nadie cuenta es esta: Débora no aparece antes, ni después, en ninguna genealogía bíblica relevante. No hay registro de su esposo salvo un pequeño dato: su marido se llamaba Lapidot. Pero el texto hebreo da a entender algo más profundo. Lapidot no solo es un nombre. Es también la palabra hebrea para antorchas o relámpagos. Algunos eruditos han interpretado que, más que una esposa de un hombre, ella misma era una mujer de relámpagos. Una encendida. Una iluminada. Una chispa divina en medio de un pueblo apagado. ¿Y sabes qué es aún más impactante? Que su liderazgo no fue impuesto por autoridad política, ni por linaje familiar. Fue reconocido por el pueblo. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en alguien, no necesita título. La autoridad se manifiesta en fruto, no en función. Muchos preguntan, ¿cómo pudo una mujer liderar en tiempos tan patriarcales? La respuesta es esta: porque Dios no escoge como escoge el hombre. Y cuando los hombres callan, Dios levanta mujeres. Débora representa esa línea profética que más tarde sería reflejada en María, la madre de Jesús. Otra mujer que entonó un cántico. Otro espíritu dispuesto a obedecer sin entender. Otro vientre que se convirtió en canal de salvación. Pero eso no es todo. Hay un detalle que nadie suele mencionar. Después de Débora, ninguna mujer volvió a liderar a Israel de manera tan pública y poderosa. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Se ocultaron los registros? ¿Se silenció un linaje? Lo que vamos a revelar a continuación es el secreto que une a Débora con las promesas mesiánicas. Una profecía enterrada.
Una señal espiritual que apuntaba hacia un tiempo, en el que la voz de la mujer volvería a resonar como trueno en la historia sagrada. Y ese tiempo, podría ser ahora. La historia no terminó con la victoria ni con el cántico. La historia apenas comenzaba. Porque lo más peligroso de una batalla no es el rugido de las espadas, sino el silencio que viene después. Un silencio que puede volverse olvido. Y eso fue lo que casi ocurrió con Débora. Fue recordada como profetisa, como jueza, pero no como lo que realmente fue, una precursora. Un símbolo profético que hablaba de algo mayor. De algo que vendría siglos después. De alguien que también lideraría sin corona, sin espada, pero con fuego. Débora no solo juzgó bajo una palmera. La palmera de Débora era un símbolo. En la cultura hebrea, la palmera representaba rectitud, firmeza, justicia. No fue casual que ella dictara sentencias y profecías desde ahí. Era su trono espiritual. El epicentro desde donde juzgaba a Israel cuando no había rey, ni ejército, ni dirección. Y lo hacía desde una posición que anunciaba una nueva forma de autoridad, no heredada, sino revelada. La profecía bíblica en sus capas más profundas se mueve en códigos, paralelismos, espejos. Y Débora fue uno de esos espejos. Un anticipo. Un reflejo femenino del espíritu que siglos más tarde habitaría en otro líder inesperado, Jesús de Nazaret. Ambos hablaron en nombre de Dios. Ambos se movieron fuera de los sistemas tradicionales. Ambos fueron rechazados por el poder estructural. Y ambos cambiaron el rumbo de una nación, sin tocar una espada. Pero hay algo más impactante. El Cántico de Débora es uno de los textos poéticos más antiguos de toda la Biblia. Incluso más antiguo que muchas narraciones del Pentateuco. Esto nos revela que su legado no solo fue espiritual, fue fundacional. Que su voz marcó una época. Que su fuego encendió generaciones. Ahora bien, hay un detalle que solo se descubre leyendo con atención. En su cántico, Débora menciona a Jael, la mujer que mató a Sísara. Pero lo hace con una frase misteriosa. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geberseneo, sobre las mujeres que habitan en tiendas sea bendita. ¿Te suena familiar? Es casi idéntica a las palabras que siglos después un ángel pronunciaría frente a otra mujer. Bendita tú entre las mujeres. Débora fue la primera en declarar bendita a una mujer por ser instrumento de victoria divina. María, la madre del Mesías, sería la siguiente en recibir esa bendición. ¿Coincidencia? No. Espejo espiritual. Continuidad profética. Lo que empezó en Jael y Débora, culminaría en María y Jesús. El linaje de las mujeres elegidas para momentos de guerra espiritual. Mujeres que, sin levantar espada, vencieron al enemigo. Pero la Biblia no dice qué pasó con Débora después. No hay registro de su muerte, ni de su descendencia. Desaparece del texto como una llamarada. Como un fuego que cumple su propósito y luego se apaga. Pero los fuegos verdaderos no mueren. Se siembran. Y el espíritu de Débora quedó sembrado en la historia. En cada mujer que se atrevió a liderar. En cada persona que eligió actuar cuando todos callaban. Y ese fuego, sigue vivo. Porque hay un detalle que nadie menciona, pero que cambia todo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, Pedro dice algo revelador. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hijas. Mujeres. Profetizas.
¿No es eso exactamente lo que representó Débora siglos antes? La profecía de Pedro no era nueva. Era el eco de Débora. Era el cumplimiento de una promesa que ella encarnó sin saberlo. Porque todo lo que hizo Débora en Israel fue un anuncio del derramamiento que vendría. Ella fue la primera llama. Y el Espíritu de Dios la encendió para siempre. Así que la historia de Débora no es solo antigua. Es actual. Es urgente. Es un llamado a aquellos que sienten que no tienen lugar, que no tienen permiso, que no tienen título. Porque si Dios levantó a Débora cuando Israel estaba en sombras, ¿quién dice que no puede levantarte a ti hoy? Pero esto no es lo más impactante. Porque en el próximo relato te revelaré el misterio más poderoso, el mensaje oculto en la canción de Débora. Una clave espiritual que conecta directamente con las promesas del fin de los tiempos. Y que ha estado oculta, hasta ahora. ¿Qué secreto puede esconder un cántico antiguo? ¿Qué código quedó sembrado en los versos de una mujer que vivió en tiempos de caos? El cántico de Débora no fue solo una celebración, fue una profecía camuflada. Una advertencia. Una visión para el futuro. Y muy pocos han querido leerlo como tal. Porque lo que se revela cuando lo haces, no solo incomoda, sino que transforma. En Jueces capítulo 5, Débora no solo canta la victoria sobre Sísara. Nombra tribus que pelearon, y tribus que no. Denuncia con claridad a aquellos que, teniendo poder, decidieron quedarse en casa. Rubén, por ejemplo, es llamado directamente, grandes propósitos tuvo el corazón, pero se quedó entre los rediles. Esa frase es más que una crítica. Es un espejo. Una radiografía del alma humana. Porque todos, en algún momento, hemos tenido grandes propósitos, pero nos hemos quedado inmóviles. Débora, en ese cántico, no solo expone la cobardía. También revela una ley espiritual: Dios no necesita multitudes. Dios actúa con los dispuestos. Con los que no tienen excusas. Con los que dicen sí aunque tiemblen. En ese cántico, Débora da voz a un patrón divino que se repite en toda la Biblia: cuando los grandes fallan, Dios levanta a los invisibles. Y eso sigue ocurriendo hoy. Pero lo más poderoso viene con la mención final a la madre de Sísara. Un detalle que la mayoría ignora. Débora no se limita a celebrar la caída del enemigo. Cierra su cántico describiendo cómo la madre de Sísara espera a su hijo que no volverá. Imagina su dolor, su incertidumbre, su espera inútil. ¿Por qué Débora incluiría esto? ¿Por qué cerrar un himno de victoria con la imagen de una madre rota? Porque ahí está el corazón del mensaje. Débora no cantaba por venganza. Cantaba por justicia. No se burlaba. Lloraba con el cielo. Sabía que toda guerra deja heridas. Que incluso la victoria más justa arrastra consecuencias. Y que detrás de cada enemigo derrotado, hay una madre, una familia, una historia. Ese cierre revela la verdadera identidad espiritual de Débora. No era una jueza que dictaba sentencias desde la arrogancia. Era una mujer que cargaba el peso de su nación. Que intercedía. Que juzgaba no desde el ego, sino desde la compasión. Débora entendía lo que muchos líderes hoy han olvidado, que el poder sin compasión es tiranía. Y que liderar en nombre de Dios es llorar incluso por aquellos que te atacan. Ahora, si observamos con lupa, hay una línea que pasa desapercibida, pero que contiene una gema oculta. Jueces 5:31 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Esa frase, como el sol cuando sale en su fuerza, es una imagen que aparece otra vez, muchos siglos después, en el libro de Apocalipsis. En la descripción de Jesucristo glorificado, dice: su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Casualidad? Imposible.
Débora estaba profetizando el tipo de victoria que vendría. No una victoria política. No una conquista territorial. Una victoria luminosa. Total. Celestial. Estaba anunciando, sin saberlo, la venida del Mesías. Que sus enemigos perecerían. Que los que lo amaran, brillarían como el sol. Y eso, en lenguaje bíblico, significa resurrección. Significa transformación. Significa eternidad. Por eso su cántico no es solo historia. Es anticipación. Débora vio más allá del campo de batalla. Vio más allá de Barak, de Jael, de Sísara. Vio una escena espiritual que aún está en curso. Vio un pueblo valiente, dispuesto, resplandeciente. Un ejército que no se define por género, edad o estatus, sino por fuego interno. Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por casualidad. Porque si hay algo que Débora demuestra, es que Dios llama en medio del caos. Llama cuando todo parece perdido. Llama cuando los sistemas fallan, cuando los líderes guardan silencio, cuando los ejércitos se disuelven. Llama a los invisibles. A los disponibles. A los que arden. Y tal vez tú seas uno de ellos. Pero ahora, iremos más allá. Te contaré el detalle que conecta a Débora no solo con Jesús, sino con el espíritu de liderazgo femenino en la Biblia que fue silenciado por siglos. Lo que ella representó, y lo que aún representa para esta generación. ¿Qué sucede cuando una mujer ocupa un espacio que nadie pensó que le correspondía? ¿Qué se desencadena espiritualmente cuando alguien desobedece el miedo, desafía la cultura y lidera con una fe ardiente? Débora no solo fue una excepción en la historia de Israel. Fue una señal. Un símbolo de lo que el cielo puede hacer cuando el mundo guarda silencio. Muchos la recuerdan como profetisa y jueza, pero no entienden la magnitud de ese título. En un tiempo donde las mujeres no ocupaban asientos de liderazgo público, Débora no solo juzgaba al pueblo, lo dirigía. Bajo una palmera, no en un palacio, no en un templo, sino en el camino, en medio de la tierra, al alcance de todos, tomaba decisiones que restauraban la justicia. Esa palmera se convirtió en trono. En altar. En sala de juicio y de misericordia. Y en ese gesto simbólico, hay una clave perdida: la palmera es el único árbol en la Biblia que aparece vinculado a la justicia. En el Salmo 92 se dice que el justo florecerá como la palmera. No es coincidencia. Débora fue ese justo que florece en medio del desierto. Su sombra era juicio y consuelo al mismo tiempo. Un espacio donde Dios hablaba, y el pueblo escuchaba. Pero su conexión con el Mesías es aún más profunda. Porque así como Débora lideró una batalla con una mujer, Jael, en los evangelios también vemos que la historia de salvación fue marcada por mujeres valientes: María, la madre de Jesús, que aceptó lo imposible. María Magdalena, que fue la primera testigo de la resurrección. Mujeres que rompieron la tradición, desafiaron estructuras, y llevaron en sus actos el eco de Débora. ¿Y qué significa esto? Que la figura de Débora no fue una anécdota aislada. Fue una semilla. Una línea espiritual que Dios trazó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Un mensaje silencioso, pero explosivo: cuando el mundo deja de escuchar a las mujeres, Dios las levanta como trompetas. Débora no solo venció a Sísara. Venció una narrativa. Rompió una lógica. Interrumpió la costumbre de esperar siempre a que un hombre diera el primer paso. Y lo hizo sin alardes. Sin discursos. Con hechos. En su nombre, que significa abeja, también hay una revelación. Las abejas construyen, protegen y hieren si es necesario. Son pequeñas, pero organizadas. Invisibles, pero esenciales. Y cuando atacan, lo hacen en defensa de la vida. Así era Débora. Dulce en su sabiduría,
letal en su estrategia, silenciosa en su espera, atronadora en su victoria. Pero hay algo más oculto en su historia. En la batalla, no fue ella quien mató al enemigo. Fue Jael, otra mujer, con una estaca. ¿Por qué Débora no usó la espada? Porque su fuerza no estaba en la violencia, sino en la voz. En la visión. Ella vio el destino antes de que ocurriera. Ella dijo, en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Y así fue. Ese poder profético, esa certeza que se adelanta a los hechos, es lo que define a los verdaderos líderes. No los que reaccionan, sino los que declaran antes de que suceda. Y Débora tenía esa capacidad porque su conexión con Dios no era ocasional. Era diaria. Constante. Arraigada. Pero esta página no puede terminar sin revelar uno de los paralelismos más impactantes. En Apocalipsis 12 se habla de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas. Una mujer que da a luz en medio del combate cósmico. Muchos han interpretado esa mujer como símbolo de Israel, o de la Iglesia, pero hay quienes ven en esa imagen la memoria espiritual de mujeres como Débora. Mujeres que, en medio del juicio y la guerra, parieron destino. Que, cuando los sistemas colapsaron, sostuvieron al pueblo. Que fueron canal de revelación, sin pedir permiso. Sin esperar un título. Porque la unción no necesita aprobación. Solo disposición. Débora fue la manifestación del liderazgo que nace del fuego interno, no de la posición externa. Y eso es lo que sigue faltando hoy. Hombres y mujeres que, como ella, se levanten cuando todo tiembla. Que escuchen la voz de Dios entre el ruido. Que vean estrategias en medio del desorden. Que no busquen fama, sino victoria espiritual. Y tú, si has llegado hasta aquí, no es por curiosidad. Es porque hay algo en tu historia que vibra con la de Débora. Tal vez te han dicho que no puedes. Que no es tu lugar. Que tu voz no importa. Pero si Dios te ha encendido, nadie puede apagar lo que arde desde el cielo. En la siguiente parte hablaremos de la última batalla que enfrentó Débora, no en lo físico, sino en el alma. Y de cómo su legado espiritual sigue vivo, en medio del silencio. Hay batallas que se libran con espadas. Pero hay otras que se libran en lo invisible, donde el enemigo no tiene rostro, solo susurros. Y esa fue la última guerra que Débora enfrentó, el desgaste espiritual. Porque no todo líder es vencido por el exterior. Muchos caen, por dentro. Después de la victoria contra Sísara, el canto de Débora y Barak quedó grabado como uno de los himnos más poderosos de toda la Biblia. Un canto profético, donde no solo celebraban la victoria, sino que exponían las sombras del pueblo. En ese cántico, Débora no se limitó a agradecer, también denunció. Señaló a las tribus que no se unieron a la batalla. A los que prefirieron quedarse cómodos mientras otros luchaban por la libertad. Y allí está el corazón herido de una líder. Porque no hay nada que duela más que ver a tu propio pueblo preferir la pasividad. Verlos quedarse al margen mientras tú arriesgas todo. Esa fue la herida silenciosa de Débora. No fue física. Fue moral. Porque no peleaba solo contra ejércitos, sino contra la indiferencia. Pero incluso en su dolor, no perdió visión. Sabía que los verdaderos líderes no esperan gratitud. Sirven. Aunque nadie los aplauda. Aunque nadie los recuerde. Y en ese cántico, dejó un legado eterno: despierta, Débora, despierta, entona cántico. Era una orden para ella misma. Un mandato que la empujaba a seguir. Aunque doliera. Aunque estuviera cansada. Aunque estuviera sola. Este tipo de liderazgo no se aprende. Se encarna. Se sufre. Se elige todos los días, incluso cuando el cuerpo ya no puede más.
Y esa es una lección que ningún manual enseña. Cuando el pueblo duerme, el líder canta. Cuando el mundo calla, el profeta grita. Débora no solo cambió el rumbo de una guerra. Cambió el concepto de liderazgo en Israel. Después de ella, el pueblo no volvió a mirar a las mujeres como simples acompañantes del destino, sino como forjadoras del mismo. Su historia abrió puertas que el tiempo intentó cerrar, pero que el espíritu no permitió que se olvidaran. Ahora bien, ¿qué pasó después? La Biblia, como si respetara su misterio, guarda silencio. No nos cuenta cómo murió. No nos narra su vejez. Solo sabemos que después de su liderazgo, hubo paz. 40 años de paz. Eso no es casualidad. Es evidencia. Cuando el liderazgo nace de la obediencia a Dios, el fruto es descanso. Cuando alguien lidera desde la revelación, lo que queda después no es caos, es orden. Débora no fue famosa en su tiempo. No buscó reconocimiento. Pero su legado sigue latiendo en el ADN espiritual de cada mujer que no se queda callada. De cada persona que, aún sin fuerza ni título, decide pelear por su generación. Y en eso, está su poder eterno, su historia se volvió semilla. No estatua. No templo. Semilla. Porque todo lo que es semilla, sigue creciendo. Y aún más, su vida apunta hacia el Mesías. Porque así como Débora fue juez, profeta y libertadora, Jesús también lo fue. Él vino a juzgar con justicia, a profetizar un reino distinto, y a liberar con una espada, que era palabra. En Débora vemos un anticipo del carácter de Cristo, justicia que consuela. Liderazgo que sirve. Autoridad que nace de la comunión con Dios, no de estructuras humanas. En estos tiempos donde el ruido nos aturde y la verdad parece desdibujarse, la historia de Débora vuelve a resonar. Como trompeta espiritual. Como advertencia. Como inspiración. ¿Dónde están los líderes que no esperan aprobación? ¿Dónde están los que juzgan con amor y luchan con visión? ¿Dónde están los que, como ella, entienden que liderar es cantar en medio del campo de batalla? Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por casualidad. Tal vez hay una Débora en ti que debe despertar. Tal vez has estado esperando permiso, cuando lo único que te falta es fe. Tal vez esta historia no es solo de una jueza del pasado, sino el eco de tu propio llamado. En la siguiente y última parte de esta fascinante historia, revelaremos la verdadera conexión entre Débora y el destino de Israel, cómo su legado profético trasciende el Antiguo Testamento. Y por qué su nombre está vinculado con una promesa que aún no se ha cumplido. Quédate, porque lo que viene, cambiará tu visión espiritual para siempre. Y así llegamos al cierre de esta historia, pero no al fin de su eco. Porque la historia de Débora no es un episodio suelto de la Biblia, es una grieta abierta en el tiempo por donde se cuela la voz de Dios cuando los hombres callan. Su nombre significa abeja, y como las abejas, ella trabajó en silencio, con disciplina, construyendo algo mucho más grande que ella misma, un legado espiritual, una revolución invisible, una paz que duró generaciones. Pero ¿por qué la Biblia no nos cuenta más? ¿Por qué tantos detalles están apenas insinuados, envueltos en sombras, como si la historia hubiese sido silenciada? ¿Por qué hay secretos que no se gritan? Hay mensajes que Dios reserva para los que saben mirar más allá del papel. Y Débora es uno de esos secretos. Su historia, más que un relato, es una señal profética. La prueba viva de que Dios no necesita un ejército cuando tiene una voluntad dispuesta. No busca el poder tradicional. Busca lo improbable. Lo olvidado. Lo que nadie espera. Y es ahí donde hace su mayor obra. Muchos no lo saben, pero el cántico de Débora está lleno de lenguaje mesiánico. No solo celebra la victoria sobre los enemigos, sino que anuncia un tipo de justicia que todavía no ha sido cumplida del todo. En sus versos, Débora se convierte en algo más que jueza,
en boca profética de un reino que aún no ha llegado plenamente. Cada palabra de su cántico parece apuntar a un futuro en que la justicia no vendrá de los palacios, sino de los corazones despiertos. En que los débiles serán usados para derribar gigantes. En que el liderazgo será restaurado por medio del espíritu, no por el linaje. Y aquí está el mayor secreto de todos: Débora representa el modelo del reino de Dios. Un reino donde no hay géneros, rangos o privilegios, solo obediencia. Un reino donde la profecía se mezcla con la acción. Donde la visión espiritual se convierte en dirección concreta. Donde cantar y pelear son lo mismo, porque ambos son formas de intercesión. Débora no solo fue líder de guerra, fue intercesora, fue canal, fue señal. Ese es el modelo que Jesús mismo vino a establecer siglos después. No un Mesías con corona de oro, sino con corona de espinas. No un rey con ejército, sino con cruz. No un líder que impone, sino que se entrega. Y en eso, Débora ya había preparado el camino. Ella no sabía que su forma de liderar sería el molde invisible que Dios usaría una y otra vez para formar profetas, mártires, reformadores y siervos en cada generación. Pero lo fue. Y lo sigue siendo. Así que, si llegaste hasta aquí, quiero hablarte directamente a ti. Débora no está en la Biblia solo para que la admires, sino para que la encarnes. Su historia no es una excepción. Es un llamado. Un recordatorio de que, en medio del caos, siempre hay un lugar para los valientes que se atreven a escuchar la voz de Dios por encima del miedo. Tal vez tú no tengas un ejército. Tal vez no tengas título. Pero si tienes fe, tienes más de lo que necesitas. Porque la historia de Israel no fue cambiada por la espada, fue cambiada por una mujer que decidió no quedarse callada cuando todos lo hicieron. Ahora te invito a que formes parte de esta comunidad que explora la Biblia como nunca antes. Aquí desenterramos lo que otros callan, revelamos lo que otros ocultan y mostramos que cada página tiene un mensaje eterno. Si te quedaste hasta el final, es porque hay una chispa en ti. Así que te pido que te suscribas, que actives la campanita, que le des like a este video y nos cuentes en los comentarios qué aprendiste de Débora, qué te conmovió, o cuál fue el momento que más te impactó. Esta no es una comunidad más, es un ejército espiritual que está despertando. Y si alguna vez dudas de tu capacidad, si sientes que el mundo espera que te quedes en silencio, recuerda esto. Dios eligió a una mujer sin ejército, sin armadura y sin miedo, para cambiar el rumbo de una nación. Cuando los hombres callaron, Dios levantó una voz que el tiempo no pudo silenciar. Que esa voz, ahora sea la tuya.